Bienvenido y muchísimas gracias por darle al botón de play. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso depende del momento que tú escogiste para hacerlo, pero gracias, muchas gracias por estar allí. Cada vez somos más, cada vez estamos conectándonos y creciendo y aprendiendo más. Y es para mí un enorme privilegio poder hacerlo. Este es el episodio 3 de Comunicando Ando Podcast y definitivamente este es un podcast creado para aquellos que tienen el deseo de entrar en los medios de comunicación, muy especialmente en la radio, porque es el medio en el cual he pasado más tiempo y que me apasiona muchísimo, y además un medio sumamente poderoso. Tiene que ver con radio, tiene que ver con podcast. Gracias por estar allí. La idea es poder preparar a la gente que quiere entrar a trabajar en comunicación para que tengan lo necesario para hacerlo, para que sepa con qué se va a encontrar y también para que pueda desarrollar esa pasión y pueda hacer luz en este mundo que tanto lo necesita y hacer con su proceso de comunicación y con su trabajo, hacer de este mundo un lugar mucho mejor, siendo luz. De nuevo, gracias por estar allí y sin más comenzamos con el episodio 3. Antes te invito a visitar www.carlosjaviercivira.com. Allí está el curso de producción de radio, cómo comenzar mi programa de radio, mi primer programa de radio, y hay muchos otros materiales educativos en los cuales estamos trabajando, estamos produciendo. Así que a medida que va pasando el tiempo, estoy seguro que vas a poder conseguir más allá. Por eso te invito a entrar a www.carlosjaviercivira.com, guardar el sitio y estar bien pendientes, porque vamos a estar generando bastante contenido, bastantes cosas muy útiles que estoy seguro van a ser de mucho provecho para tu carrera y para lo que estás haciendo. En el episodio 3, como ya es costumbre, respondemos una pregunta. Son preguntas. Las 100 primeras preguntas de este podcast, los 100 primeros episodios, están bien cerca, bien relacionados con el curso Cómo comenzar mi primer programa de radio. De manera que si estás haciendo el curso, bueno, este podcast es una parte de ese curso. Otras son los videos que están en la plataforma y otros son todos los materiales impresos y los materiales para llenar que también están en la plataforma y que son parte del curso. Pero este podcast es una parte importante y básicamente es poder pensar en ideas que nos llegan a la mente cuando estamos comenzando a trabajar en los medios de comunicación. En la edición 3, que es este episodio, vamos a responder una pregunta que es muy interesante y que mucha gente se hace cuando está empezando, cuando está solamente con la idea de poder hacer o trabajar en un medio de comunicación. Y esa pregunta es si necesito estudiar comunicación o periodismo para trabajar en radio. Bueno, podemos responder esa pregunta de muchas formas, pero habría que decir que no, que la radio es un oficio y es un oficio que se aprende con la práctica, se aprende haciendo. Sin embargo, todo lo que sea estudio sobre cualquier cosa en la que te estás enfocando o a la que te estés dedicando va a terminar siendo una gran ayuda. En mi caso, para comenzar a trabajar en la radio o antes de comenzar a trabajar en la radio, yo estaba estudiando en la universidad publicidad. Esa es la carrera que estudié en Venezuela y es la carrera en la cual me gradué, es la carrera con la que comencé a soñar desde los 13 años, que me encontré en una serie de revistas que hablaban sobre el mundo de la publicidad y de ahí en adelante fue amor a primera vista. Yo dije, quiero estudiar esto porque aparte yo quería estudiar una carrera que me permitiera poder comunicar el plan de salvación. Lo hablé en el episodio número 1 de ese deseo que tenía y que es la razón por la que llego a la radio. Entonces yo estudié publicidad, pero eso sí, después de estudiar publicidad, aprendí sobre formatos de radio, aprendí sobre programación, aprendí sobre producción, aprendí sobre creación de programas de radio, conceptos, desarrollo de imagen para estas... Bueno, de todo lo que pude, lo que tuve a la mano para hacer. Aprendí todo eso por mi cuenta. Entonces, si tuviera que... O sea, yo averigüé, por ejemplo, encontré un material que hasta la fecha de hoy no recuerdo cómo llegué a ese material. Un material de una gente en China que estaba dando información sobre formatos de radio. Y eso me abrió los ojos porque comencé a ver muchas cosas que antes no veía. Todo ese material, ¿dónde lo utilicé? Lo utilicé en la radio en la que trabajé o en las radios en las que he trabajado. Utilicé parte de eso para formar o para terminar de armar el show de la música. Pero te puedo decir que a la par de eso, o sea, a la par de saber sobre formatos de radio, de conocer sobre eso, aprendí también sobre diferentes escuelas en lo que es la comunicación de radio, que te habla de qué es lo que debe llevar o qué es lo que hace un programa de radio tener el atractivo principal. Aprendí diferentes posturas, incluso contradictorias una con otra, porque quería saber. Y siempre tengo la costumbre de tratar de aprender más, leyendo buenos libros, libros profesionales, libros de la profesión, básicamente, libros bien exitosos del medio radio. Y todo eso fue un trabajo que hice por mi cuenta, que hice por mi propia cuenta. Entonces,
si yo tuviera que resumir, yo te diría que ir a la universidad o estudiar una carrera así no es indispensable, pero sí es sumamente importante. Por cierto, yo comencé a estudiar, estudié publicidad, me gradué en publicidad en la universidad en Venezuela, y una vez que empecé a trabajar en la radio, comencé a estudiar también en la Universidad Nacional Abierta, era como decir por correspondencia, comunicación social. Eso era básicamente la carrera de periodismo. Lamentablemente esa carrera no alcancé a terminarla, eran demasiadas las ocupaciones que tenía para ese entonces y sencillamente tuve que parar. He podido seguir tal vez de una materia por materia, pero decidí parar y seguir por mi cuenta siendo autodidacta. Pero la realidad es que si el día de hoy estudias comunicación, hay varias cosas que van a pasar. Una es que con todo el auge de los medios digitales y con toda la manera como el mundo ha estado cambiando, cada vez tiene menos peso, pudiéramos decir, la carrera de periodismo. Días pasados hablaba con mi hija y ella me mencionaba que no entendía mucho lo relevante de estudiar una carrera así, porque básicamente todo está cambiando y hoy en día cuando quieres saber una información de algo que pasó, ya no buscamos necesariamente un medio, buscamos redes sociales donde hay una persona que hace de reportero y que cuenta lo que pasó en sus narices. Entonces, con todos esos cambios, con la creación de podcasts, de medios de comunicación, gente que tiene podcasts que son mucho más famosos, importantes y de más peso que cadenas de comunicación, todo eso ha hecho que cambie mucho. Entonces, ese es un problema con el que te vas a encontrar si decides estudiar comunicación. En buena manera o en buena medida te vas a estar preparando para una profesión que ya no se ejerce de la manera que se ha enseñado tradicionalmente. Pero aparte de eso, te vas a encontrar con que hay una serie de cosas dentro de las carreras, dentro de los pensum, que están colocadas allí porque hacen, por decirlo así, completan el combo, completan el paquete, pero no son necesariamente relevantes. Entonces, hoy en día, especialmente en medios de comunicación, creo que lo más sabio es poder estudiar las cosas específicamente que necesitas. Es decir, quiero comenzar en radio, yo puedo hacer el curso que estoy ofreciendo, cómo comenzar mi programa de radio. Quiero comenzar en podcast, entonces yo puedo hacer un curso. Estamos trabajando ahora mismo también con un curso para podcast que pronto va a estar disponible. Pero puedes buscar exactamente cuáles son las vías que tienes, qué es lo que quieres conocer y especializarte en eso. En mi caso, yo desde que empecé en la radio comencé a aprender por mi cuenta todo lo que pude, porque no tuve quien me explicara cómo hacer radio como la que yo quería hacer. Yo quería hacer radio que fuera radio, que sonara radio, que pareciera radio, que si la gente la sintonizaba, no iba a encontrar algo raro que sonara como algo religioso, sino que iba a encontrar un programa de radio. Pero que ese programa de radio pudiera comunicar de una manera fácil, práctica y bien explicada lo que era el plan de salvación, porque ese era mi deseo de entrar. Entonces, yo me encontré con que no había mucha información de ese tipo. Hoy en día las cosas han cambiado un poco. Muchos estamos tratando de aportar lo que hemos aprendido y eso definitivamente crea un cuadro mejor o un espacio mejor para poder crecer a las generaciones que vienen detrás. Pero básicamente si entras en una universidad, si entras en una escuela de comunicación, vas a poder sacarle mucho provecho, vas a tener toda la parte académica. Y eso te va a ser útil, yo no quiero decir otra cosa, sí te va a ser útil, pero también vas a tener una parte de ese conocimiento que no necesariamente está como tan necesario hoy en día o que ya no está supliendo las necesidades que hay en los medios de comunicación, porque aparte los medios de comunicación, al igual que todo lo demás, está cambiando de un día para otro. Entonces, si tuviera que resumir, diría que no es un requisito indispensable de la manera tradicional, pero sí o sí hay que estudiar. Sí o sí, si quieres empezar en los medios de comunicación, hay que aprender. De pronto no a través de los medios tradicionales, o de pronto sí, si tienes la posibilidad de hacerlo, aprovéchalo y sácale todo el jugo que puedas. Aprovecha todo lo que puedas, pero independientemente, y con esto quiero finalizar, independientemente de que lo hagas de la manera tradicional o que lo hagas con medios alternativos, te va a tocar filtrar y te va a tocar a ti mismo escoger qué es lo que realmente necesitas y te va a tocar, por supuesto, y eso pasa en todas las carreras, sacarle el provecho todo lo que puedas por ti mismo. El desafío para esta edición, que es la edición 3 del podcast Comunicando Ando, el desafío para esta edición requiere un poquito más de tiempo. Hemos dicho en otros casos solamente escribir, solamente hacer una anotación. Pero en este caso el desafío es a que leas sobre la vida de una persona que sea un modelo para ti, un modelo a seguir en la radio. Si es el medio radio al cual te quieres dedicar o te estás dedicando. Lee sobre la vida de una persona que sea un modelo para ti en la radio y encuentra en su historia qué es lo que hizo para aprender.
porque definitivamente todos hemos hecho algo, todos tenemos que hacer algo para aprender y todas las personas a las que admiramos también lo hicieron. Entonces, ubica a una persona que admiras, una persona que ha estado teniendo éxito en los medios de comunicación, que ha tenido carrera, que ha sido usado por Dios en los medios de comunicación, y lee todo lo que pueda sobre su vida, aprende todo lo que pueda sobre su vida y presta especial atención a qué fue lo que esa persona hizo para aprender. Ese es un método autodidacta. Encuentra a esa persona, ubica esa información y aprovéchala al máximo. En mi caso te puedo decir que fue muy gratificante leer historias como la de, por ejemplo, Bill Bright, fundador de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Leer la historia de Domingo Fernández, una persona, un locutor hispano que hizo un trabajo muy importante en Miami, que fue conocido. Leer lo que pude sobre Luis Palau. En fin, conocer, y después sobre muchas otras personas que también han trabajado en la radio, pero leer sus historias puede ser algo muy inspirador, puede ser muy útil. El desafío de esta semana, por favor hazlo, especialmente si estás haciendo el curso. Si estás haciendo el curso, cómo comenzar mi primer programa de radio, estás usando el podcast como lo hemos indicado como parte de ese curso, por favor haz esa tarea. Tómate el tiempo para leer sobre una persona que admires en la radio. Aparte, como es online, no tienes la premura de hacerlo de un día para otro. Tómate el tiempo que necesites para encontrar esa historia, para leerla, para aprovecharla y para poder seguir en el track del crecimiento, del conocimiento y de poder mejorar en lo que estás haciendo. Entonces, ese es el desafío. Encuentra la vida de una persona que sea impactante, que tú admires en los medios de comunicación y encuentra en su biografía qué es lo que hizo para crecer. Finalmente, con el episodio 3, como siempre lo digo, yo estoy siendo el emisor, tú estás siendo el receptor. Este video es el mensaje, la información que estamos compartiendo. Pero para completar ese ciclo de comunicación hace falta un feedback. Y ese feedback solamente lo puedes dar tú. Yo te invito a hacerlo a través de las redes sociales, donde me encuentras como Carlos Javier Civira, a través de la página web carlosjaviercivira.com, o también lo puedes hacer a través del correo electrónico comunicandoandopodcast@gmail.com. comunicandoandopodcast@gmail.com. Cuéntame sobre qué, y sería interesantísimo, yo me voy a aprovechar de eso también. Cuéntame sobre qué persona leíste, qué persona de la radio admiras y qué fue lo que encontraste, cómo fue que esa persona hizo para crecer. Es un ejercicio súper bueno, te va a tomar algo de tiempo hacerlo, va a ser un poquito más que las tareas o los desafíos anteriores, pero estoy seguro que va a ser muy útil. Mi nombre es Carlos Javier Civira. Civira se escribe con S de sonido, con V de voz. Te invito a buscar la página www.carlosjaviercivira.com y a estar conectado. En el episodio 4 responderemos otra pregunta interesantísima para ti que estás empezando, que estás empapándote, que estás entrando en los medios de comunicación. Espero que la pases muy bien y será hasta entonces. Bye bye.